A continuación, buscaremos por todo el mundo catástrofes de la ingeniería. Una calamidad de la construcción inunda el centro de Chicago. El agua salió por esta trampilla y llegó a 3 metros de nuestras cabezas. En Pensilvania hay una emergencia ingenieril a fuego lento. Ha desaparecido toda la ciudad. Una localidad inglesa que se está cayendo al mar. Hemos perdido 40 metros de la parte trasera de mi propiedad. Y un ferrocarril internacional que acabó descarrilando. Estamos dentro de la estación. A ese lado estaba el hotel, pero ahora no hay nada. A la hora de construir, hasta el error más pequeño puede provocar un gran desastre. Desde errores de cálculo a malentendidos. Estos son los grandes errores de la ingeniería que solo un experto puede solucionar. Grandes errores de la ingeniería. Cuando una construcción sale mal, cabe la posibilidad de que los ingenieros tengan suerte. Pero a veces, errores diminutos se convierten en desastres gigantescos. Para nuestra primera catástrofe, nos dirigimos a Chicago, una ciudad sumida en el caos. Declararon la ciudad como zona catastrófica. Este error de ingeniería abrió las compuertas de la calamidad. Una pequeña grieta se convirtió en una catástrofe. Los ingenieros intentaron detener la corriente del desastre a contrarreloj. Chicago, Illinois. Más de 2,7 millones de personas viven en la ciudad del viento. Y es la tercera más grande de Estados Unidos. Chicago es una ciudad muy grande e importante de Estados Unidos, construida a orillas del lago Michigan y alrededor del río Chicago. El río Chicago es muy importante para la infraestructura de la ciudad. Pero el lunes 13 de abril de 1992, su contenido empezó a aparecer en partes inesperadas de la ciudad. Todo debido a un error de ingeniería. Myron Maurer, director de operaciones de Merchandise Mart, se despertó con la noticia de que el sótano de su icónico edificio se estaba inundando. Me llamaron a casa a las 6 de la mañana y me dijeron que en la sala de calderas había 30 centímetros de agua. Myron fue corriendo al centro y cuando llegó a la sala de calderas una hora después, una pequeña fuga se había convertido en un torrente. El agua salió por esta trampilla con tanta fuerza que chocó con esos conductos de aquí, que se encuentran a unos 3 metros sobre nuestras cabezas. Pero la inundación de Myron no era el único caso. Recibieron llamadas de emergencia de todo el centro. Las autoridades municipales se quedaron desconcertadas. El periodista Neil Steinberg estaba en el centro aquella mañana. Lo primero que vi fue una falange de 6 caballos de policía, primero 1, luego 2 y luego 3, yendo a galope por la avenida Wabash. Entonces llegué al ayuntamiento y había un montón de máquinas aparcadas en la calle Randolph, bombas, luces y centros de mando. Cuando los residentes se despertaron, pocos sabían que había una emergencia en el centro y que la fuente del agua seguía siendo un misterio. Cuando el agua empezó a aparecer en los sótanos de edificios importantes, la primera pregunta fue, ¿de dónde viene? A las 9, cuando el centro se preparaba para empezar la jornada, encontraron una pista. Un remolino pequeño pero inconfundible en el río Chicago, bajo el puente de la calle Quincy. El remolino fue una señal reveladora. Igual que cuando vacías una bañera, si solo hay una zona por la que sale el agua, se crea un remolino encima. Eso era lo que estaba pasando. El remolino era un indicio de que había un agujero en el lecho del río. Pero eso planteaba una pregunta. ¿Cómo llegaba el agua al sótano de 30 edificios? El historiador local Bruce Moffat se había hecho una idea de lo que estaba pasando. Cuando encendí la radio estaban informando sobre varios edificios antiguos de Loop que estaban inundándose, pero nadie sabía de dónde venía el agua y pensé que tenían que ser los túneles de servicio. Y sabía que muchos de estos edificios seguían conectados a los túneles.
En el siglo XIX, unos ingenieros construyeron una serie de túneles de servicio para tirar cables bajo la zona del centro. Los 100 kilómetros de túneles quedaron abandonados en los años 50 y casi todo el mundo se olvidó de ellos. Pero ahora parecía que el río Chicago había llegado a ese laberinto. Unas horas después de los primeros indicios de inundación, múltiples edificios que incluían la Bolsa Mercantil y la Cámara de Comercio de Chicago tenían hasta 12 metros de agua en el sótano. Al final llenó el sótano y llegó a esta sala que mide 10 metros de alto y se quedó como a 1,5 metros del techo de hormigón que estoy iluminando con la linterna. Sobre las 10 de la mañana se ordenó una evacuación de emergencia de todo el distrito financiero. Comenzaba la carrera para detener la inundación. Con el agua ilimitada del lago Michigan y del río Chicago, la inundación no pararía sola. Los ingenieros necesitaban saber qué había causado la fuga. El remolino localizado en el río cerca del puente de la calle Quincy fue la principal pista. El puente está rodeado por una serie de pilotes de madera. El puente Quincy tiene una pequeña estructura al lado y para protegerlo del tráfico del río, tiene unos pilotos de madera que están anclados en el lecho del río alrededor. Solo 6 meses antes de la inundación, estos sencillos pilotes de madera habían sido reemplazados. Los obreros colocaron 37 pilotes nuevos muy cerca de su ubicación original. No se dieron cuenta de que los túneles abandonados pasaban por debajo del río, casi directamente debajo de la nueva posición de los pilotes de madera. Cuando clavaron los pilotes en el lecho del río, el barro que era muy denso fue desplazado, desencadenando una serie de sucesos desafortunados. La presión del barro desplazado, combinada con el peso del agua que presionaba desde arriba, hizo que la grieta creciera hasta que por fin el túnel cedió. Lo que empezó como una pequeña grieta en el túnel, cuando el agua empezó a pasar por ella, resultó en una ciudad sumida en el caos. Como el río Chicago estaba llenando los túneles, las autoridades municipales tenían un gran reto entre manos: ¿cómo taponar una fuga en el lecho de un río? Taponar un agujero como este no es tan simple como taparlo con un dedo. Un agujero que puede crear un remolino en un río necesita algo de tamaño considerable. Los ingenieros estaban luchando en dos frentes. Primero, tenían que bloquear la fuga desde arriba. Llevaron una barcaza con colchones, piedras y otros escombros y los tiraron dentro. Usar colchones puede parecer raro, pero el tiempo apremiaba. Así que los ingenieros improvisaron con cualquier material que pudiera frenar el flujo. Taponar el agujero desde arriba era solo la mitad de la tarea. El equipo también tenía que sellar el túnel desde dentro. Pero tenían unas cosas que llamaban cerdos, como una especie de vejigas hinchables que estaban llevando el ejército. Los cerdos son esferas inflables que se usan para detener el flujo de material por una tubería. Al inflar los cerdos dentro del túnel, los ingenieros consiguieron sellar la sección dañada. Echaron hormigón acuático para taponar el agujero, porque no podían drenar los túneles hasta que lo taponaran. El hormigón sellaría el túnel permanentemente, pero el problema aún no había terminado. Cuando frenaron la corriente de agua, los túneles seguían llenos. ¿Qué iban a hacer con tanta agua? Por suerte hay un sistema de alcantarillado más abajo aún y fueron capaces de utilizarlo, cavando unos túneles entre los dos sistemas para que el agua pasara al alcantarillado. Lo único que quedaba por hacer era retirar miles de litros de agua de los sótanos de rascacielos por todo el centro. Aún había edificios enormes con los sótanos llenos de agua y peces y lo único que podían hacer era ponerse a bombear. Tardaron varios días en bombear toda el agua y las reparaciones costaron alrededor de $2.000 millones. Para garantizar que los túneles no pudieran volver a inundarse de esa manera, JJ Madia y su equipo instalaron medidas de seguridad contra el agua. Instalaron estas puertas especiales. Al pasar por ellas, estamos debajo del río. Así que si volviera a entrar agua,
Estas puertas aislarían el resto del sistema de túneles del agua. Para abrir estas puertas hay que abrir la válvula, para asegurarse de que no hay agua al otro lado. La inundación fue épica, pero la Ciudad del Viento no ha vuelto a sufrir algo similar hasta el día de hoy. Resultó ser un desastre muy extraño. Una inundación en la que no se mojó casi nadie. Casi nadie llegó a ver el agua, pero causó unos daños valorados en 2.000 millones de dólares. Eso demuestra que en ingeniería, si ignoras unas grietas pequeñas, pueden convertirse en problemas muy grandes. Algunas calamidades de la ingeniería pueden ser causadas por un solo error, un descuido o por mera mala suerte. Pero cuando la madre naturaleza desata su furia, puede desencadenar una serie de eventos que acaben en desastre. Para la siguiente calamidad nos dirigimos a la costa este de Inglaterra y a un pueblo que estaba al límite. Cuando fue construido en los años 30, los constructores no pudieron predecir la tormenta que se estaba fraguando. Por esa puerta se ve dónde estaba la cocina. Se derrumbó. Nosotros estábamos aquí cuando oímos un gran crujido. Ahora los residentes buscan desesperados una solución ingenieril que salve sus hogares. Que unas casas se caigan a la playa no es algo que se vea todos los días. Hemsby, Inglaterra. Este pueblo costero es famoso por sus pintorescas playas y acantilados que dan al mar. El pueblo se remonta a la época de los vikingos, cuando se enfrentaban al brutal mar del norte en busca de gloria. Decidieron que esto les gustaba y se quedaron. A lo largo de los siglos, Hemsby fue creciendo y llegó a ser un pueblo con casas que se extendían más de 1,5 kilómetros desde la costa. La mayoría de casas fueron construidas para durar, con cimientos sólidos de hormigón. Pero en los años 30, la gente que quería disfrutar de las vistas al mar construyó casas vacacionales de madera o chalés en los frágiles acantilados. Estas casas no tenían cimientos y no fueron construidas para soportar un clima extremo. Pero en marzo de 2018, el Reino Unido fue azotado por una de las tormentas más brutales registradas. Quizás fuera en primavera en Reino Unido, pero llegó una tormenta desde Siberia tan fuerte que recibió el mote de la bestia del este y arrasó el país. En Hemsby, las olas golpearon los acantilados que empezaron a derrumbarse. En tan solo 2 días, los acantilados habían retrocedido más de 5 metros y las tormentas de la bestia duraron 1 mes. Al final, habían desaparecido 11 metros. El veterano del ejército Lance Martin se acababa de mudar a su casa sobre el acantilado cuando llegó la bestia. Estábamos justo aquí. Oímos un gran crujido y un estruendo, y cuando miramos había desaparecido. Dio mucho miedo. Yo cogí a uno de los que estaban aquí y le empujé hacia la puerta. Esa fue mi primera reacción, y luego pensé, ¿por qué le he empujado hacia la puerta? ¿Por qué no he echado a correr? Este era mi salón. Aquí tenía un sofá y un sillón ahí. Ese era el dormitorio, con una cama doble y un armario. Por esa puerta se ve dónde estaba la cocina, el baño y un aseo. La sala medía 3,6 metros por 5,5, pero por desgracia cayó a la playa, entre un gran estruendo. Pero la bestia no había terminado. La casa de Lance sufrió aún más daños. Después la tormenta tiró otros 20 metros, así que básicamente perdí 40 metros de mi propiedad. Las tormentas dejaron 13 casas inhabitables sobre los acantilados. Aunque los daños causados por la bestia del este fueron extremos, no era la primera vez que los acantilados de Hemsby habían sufrido un ataque de la madre naturaleza. 5 años antes, en 2013, esta misma franja de costa sufrió un fenómeno llamado marejada ciclónica, como recuerda el geólogo Julian Andrews. En diciembre de 2013 hubo una marejada ciclónica bastante grande, la más grande por aquí desde hace tiempo. Y en Hemsby hay pruebas de que las dunas en algunas zonas retrocedieron 10 centímetros o así. La marejada ciclónica de 2013 fue la más fuerte que se había visto en el Reino Unido en los últimos 60 años.
debilitó drásticamente los acantilados y cuando llegó la bestia del este 5 años después, las casas de madera estaban condenadas. En los años 30, los constructores no podían haber previsto unos fenómenos meteorológicos tan extremos, pero aún así, parece un descuido construir casas sin cimientos en un terreno tan blando. Esta costa lleva erosionándose desde el final de la última glaciación hace unos 7.000 años, a un ritmo bastante estable además, aproximadamente 1 metro al año desde aquella época. El motivo por el que los acantilados de Hemsby se están erosionando más rápido que la mayoría de sitios es porque esos acantilados fueron formados por glaciares enormes que trituraron el fondo del mar hasta hacer arena. Y esa arena forma toda la costa alrededor de Hemsby. Este montón de arena no es ni mucho menos sólido frente al poder erosivo del mar. Y no solo eso, también hay otro aspecto que complica el problema: la orientación de los acantilados. Estos acantilados y playas están orientados al nordeste. En invierno, las tormentas más fuertes llegan desde el nordeste, traídas por el viento, y esos acantilados se llevan la peor parte de toda esa energía. Si sumamos el terreno blando, la exposición de la zona y el hecho de que allí se han derrumbado casas antes, ¿el error no sería construir ahí? Como la casa de Lance estaba al filo del colapso total, las autoridades locales le dieron un ultimátum. O la demolía, o la intentaba mover con la ayuda de ingenieros locales. Me han dado como límite hasta la 1 de hoy para intentar moverla bastante, como para que el ayuntamiento esté contento y yo no corra peligro. Ahora son las 10:25, así que tengo unas 2 horas y media para conseguirlo. Sin cimientos que la sujeten en el suelo, pueden levantarla y arrastrarla como si fuera un trineo. Lo que está haciendo ahora es nivelar el terreno para que podamos empezar a arrastrar el edificio. Necesitamos que esté lo más nivelado posible, para que cuando la arrastremos no choque con surcos ni baches. Así que está haciendo cuanto puede por nivelarlo lo máximo posible. La casa no fue construida con todo esto en mente, así que Lance y el equipo no tienen ninguna garantía de éxito. El primer paso es preparar una zona llana lejos del borde del acantilado donde esperan poder recolocar su casa. Necesitamos que la puerta delantera quede por aquí, para que el ayuntamiento esté contento y así tendré un buen jardín. Después, los ingenieros fijarán unos cables alrededor de la base del edificio para alejarla del borde. Vale, muy bien, chicos. La integridad estructural de la casa de Lance llegará a su límite. Si oyes un crujido, nos apartamos. Si aguanta, Lance podría salvar su casa. Pero para algunos, el resultado fue aún peor. Kane Finchman es un experto local en demolición, consciente de lo mucho que han cambiado los acantilados de la zona. Cuando las construyeron en los años 30, había unos 100 o 200 metros de dunas de arena. Hace 15 años, cuando vine de pequeño, había 3 hileras. Ahora no hay nada. Este chalet es demasiado débil para moverlo, así que la demolición es la única opción. Cuando lo visité por primera vez hace un mes, quedaban 2 o 3 metros por delante del porche y un jardincillo. Ya no hay nada. Las máquinas la despedazaron desde arriba y abajo y en solo media hora, la casa quedó reducida a un montón de madera. Como tantas casas se están cayendo a la playa, los residentes esperan encontrar una solución. Un dicho dice que no se puede contener la marea, pero con la ingeniería moderna se puede intentar. Una de las opciones que se han planteado últimamente se llama reubicación controlada. Se pueden tomar decisiones para dejar que la naturaleza siga su curso, pero guiándola un poco. En Hemsby han empezado las obras de unos bloques de hormigón con forma de panal. La llaman barrera colmena. Y ha sido diseñada para permitir que el agua de la marea pase y absorber el impacto de las olas antes de que lleguen a los acantilados.
Las barreras de hormigón son feas y caras, pero si la alternativa es que la gente se quede sin casa cada vez que llegue una gran tormenta, puede que merezca la pena pagar. Estas defensas con forma de panal podrían salvar la costa en el futuro. Pero en el caso de Lance, la supervivencia de su casa está en manos de los ingenieros. Si conseguimos otro metro, sería fantástico. Estaría en la zona segura. Fantástico. Misión cumplida. La casa de Lance por fin está a salvo. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Estoy entusiasmado, mucho, de verdad. En la batalla continua contra la madre naturaleza, los ingenieros seguirán innovando mientras reparan descuidos del pasado. Es fácil ver un error de ingeniería cuando algo se derrumba ante tus ojos. Pero cuando un desastre se desarrolla oculto a la vista, puede que no se detecte hasta que sea demasiado tarde. Para esta catástrofe iremos a Pensilvania y a una ciudad minera convertida en un erial. Es increíble pensar que una comunidad entera tan próspera haya desaparecido. Este éxodo masivo se debió a un error de ingeniería que sigue siendo un problema hoy en día. Ha desaparecido casi toda la ciudad. Aquí había 400 o 500 edificios y ahora quedan 4 o 5. Centralia, Pensilvania. En 1854, esta zona empezó a crecer rápidamente cuando se construyó una vía férrea para capitalizar el terreno rico en minerales. Pensilvania es conocida por la cordillera de los Apalaches y también por el carbón de la región. Históricamente era la capital minera de Estados Unidos. Gracias a las minas de carbón, Centralia y su comunidad prosperaron durante casi un siglo. Tom Dempsey, un antiguo residente de la zona, recuerda una buena vida aquí. Era una buena ciudad en la que crecer. Y nos lo pasamos muy bien aquí. Cuando éramos pequeños era un lugar seguro. Aquí vivían aproximadamente 2.500 personas cuando yo era niño. Y solíamos jugar en las minas de carbón y en todos esos sitios en los que no se debería jugar. Los 2.500 habitantes se fueron y ahora Centralia es una ciudad fantasma. Pero estas calles vacías antaño rebosaban vida gracias a un tipo concreto de carbón que se encontraba bajo tierra. El carbón se forma cuando la materia orgánica en descomposición queda aplastada bajo tierra durante millones de años. Cuando el terreno cede y se crean colinas y montañas, el carbón se calienta y se comprime aún más. El resultado, unas vetas ondulantes del carbón de quemar más duro y puro del planeta, la antracita. También es el carbón más valioso y casi toda la antracita de Estados Unidos se encuentra en el nordeste de Pensilvania. La antracita tiene menos impurezas y humedad, lo que significa que arde con mucha facilidad y a una temperatura más alta. Este carbón de gran calidad dio vida a Centralia, pero acabó provocando su perdición. David de Kock, un periodista local, conoce bien la zona y recuerda cómo era en su punto álgido. Estamos en el pueblo de Marion Heights, en Pensilvania, a unos 12 kilómetros de Centralia. Marion Heights se parece mucho a cómo era Centralia. Las casas eran muy parecidas. Llegaban hasta la calle, sin jardines delanteros. Ambas eran ciudades mineras y también hay un montón de minas de carbón en los alrededores de Marion Heights. Pero en comparación con las calles de Marion Heights, las de Centralia ahora son muy diferentes. Esta foto muestra la calle principal de Centralia en otoño de 1983. Casi toda la ciudad desapareció, quedó borrada de la faz de la tierra. ¿Qué podría eliminar una ciudad entera del mapa? Todo empezó en mayo de 1962, cuando unos funcionarios públicos prendieron inconscientemente un fuego bajo tierra que haría que la ciudad quedara inhabitable.
Ciudades mineras de todo el país solían tirar la basura en pozos de carbón abandonados que usaban como vertederos. Cuando los llenaban, les prendían fuego. Y algunos creen que esto podría ser lo que causó la perdición de Centralia. Dejaban que ardiera un tiempo y luego lo apagaban con agua de un camión de bomberos. Se iban y todo iba bien. Pero en 1962 fue el primer año que el vertedero estaba en este sitio y entonces hicieron lo mismo. Lo dejaron arder, pensaron que se había apagado, pero siguió ardiendo en las profundidades de la basura y el fuego se extendió desde la basura por una abertura que había en el pozo y llegó a este laberinto de minas de carbón abandonadas que había bajo la ciudad. Así es como empezó el incendio. Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegó el fuego al carbón, pero es posible que el pozo no hubiera sido forrado adecuadamente antes del fuego. Mientras la basura ardía, no se dieron cuenta de que había prendido el carbón que había por debajo. El carbón de antracita prendió enseguida y el fuego siguió ardiendo bajo tierra. Como al lado había más vetas de carbón, las llamas se extendieron. Buenas. La doctora Cynthia Ben, geóloga, se dirige a una mina cercana para mostrarnos lo densas que son las vetas de esta región. Lo que tenemos aquí es una veta de carbón y, como podéis ver, está atrapada entre una lutita arenosa por encima y lo mismo por debajo. Como estas vetas están separadas por otro tipo de piedra, si hay muchas grietas en la piedra o si hay una capa muy fina entre las vetas, una veta que estuviera ardiendo y se calentara mucho podría transmitir el calor a otra y se obtendría un incendio secuencial si las vetas están lo bastante juntas. La gran red de túneles abandonados suministró oxígeno al fuego alimentando las llamas. Y el carbón de alta densidad que se encontraba bajo la ciudad empeoró las cosas. Cuando el carbón se prende, cuesta mucho apagarlo, sobre todo si es antracita. En 1969, los ingenieros intentaron evitar que el fuego se extendiera. El plan era cavar una trinchera a través de la veta por delante del carbón ardiente, como un cortafuegos en un bosque. Pero el carbón siguió ardiendo antes de que profundizaran lo suficiente. Esperaban que el fuego acabara apagándose. Pero una década después el carbón seguía humeando. El fuego liberaba gases nocivos que al final llegaron a la ciudad. Su respuesta fue taladrar el carbón ardiente y permitir que esos gases se alejaran de las casas. Aquí se ven los tubos de ventilación que se instalaron por aquí en 1980 o 1981. El objetivo era alejar el fuego y los gases letales de la ciudad de Centralia. Buenas. Al arder, el fuego oxida el azufre de la pirita y se obtiene dióxido de azufre. Probablemente también produzca monóxido de carbono porque no arderá del todo al no haber suficiente oxígeno ahí abajo. Sí, es como el caldero de una bruja. De esas tuberías salen cosas horribles. Sí, horribles. Sí. Unos años después de instalar los tubos de ventilación, algunos argumentaron que estaban empeorando la situación al llevar oxígeno al fuego. Así que decidieron sellarlos. Pero la veta de carbón continuó ardiendo y los gases nocivos se acumularon bajo la ciudad. El resultado fue desastroso. Las carreteras empezaron a hincharse y a agrietarse, liberando gases tóxicos. Sorprendentemente, los habitantes de Centralia siguieron con su vida a pesar del desastre que ardía bajo sus pies. Los ingenieros volvieron a intentar detener el fuego. Si esta veta de carbón estuviera ardiendo, habría que cavar por debajo de la veta, rodearla y luego colocar una especie de barrera no combustible ahí. Y al hacer eso, el carbón ardería hasta la barrera y se apagaría. Intentaron hacer eso, pero no terminaron la barrera. Y tras un par de veces, una de las barreras se cayó y estaban detrás de la veta de carbón. Malinterpretaron dónde estaba el fuego. A finales de los 70, no habían logrado impedir que el fuego se acercara a la ciudad, y los habitantes fueron informados de que Centralia no era segura.
pero la mayoría se quedaron hasta que un suceso drástico les convenció de que se trataba de un peligro real. Cuando las vetas de carbón arden bajo tierra, debilitan la integridad de la superficie. Esto puede resultar en la aparición de socavones que revelaron el carbón que ardía por debajo. Eso fue exactamente lo que pasó el día de San Valentín de 1981, cuando el joven Todd Dombonsky estaba explorando el jardín de su abuela. Ahora mismo estamos frente a la casa de Todd Dombonsky, el niño de 12 años que se cayó al socavón. Ese socavón estaba en el jardín, y es difícil llegar hasta él con todas estas zarzas, pero estaba a unos 10 metros a la derecha. Vio una columna de vapor que salía de la base de un árbol. Así que se acercó a ver, y cuando llegó, el suelo cedió. Se abrió y salió vapor disparado a 15 metros de altura. Milagrosamente, su primo pudo sacarle y sobrevivió. Eso atrajo a todos los medios del país y del mundo. Normalmente un incendio en una mina no llama tanto la atención, pero eso atrajo a los focos y el resultado final es lo que se ve ahora. Todo el mundo se marchó. Por casualidad, los políticos del Estado estaban de visita aquel día y presenciaron las consecuencias. Insistieron en que el Estado tenía que intervenir, pero como el fuego subterráneo era tan grande, apagarlo ya no era una opción viable. Lo que ocurrió en Centralia fue cuestión de dinero. ¿Qué costaba más? ¿Cavar una barrera enorme para rodear el carbón o comprar a todo el mundo? Decidieron comprar a todos porque era la alternativa más barata. Creo que fueron $42 millones en lugar de 200 millones para realizar la operación de rehabilitación. El gobierno ofreció a los residentes una cuantiosa suma de efectivo para que se marcharan. Pero a pesar de las carreteras agrietadas, los gases nocivos y los socavones repentinos, muchos se mostraban reticentes a abandonar sus hogares. Una empresa de ingeniería de Pittsburgh, Pensilvania, realizó un estudio y publicó un libro que se entregó a todas las familias de la ciudad, con todo lo que podría pasar si no se hacía nada respecto al fuego. Y la gente se cagó de miedo, podríamos decir. Y muchos cambiaron de opinión y se marcharon. Esto hizo que los habitantes afrontaran la cruda realidad y la mayoría se marcharon. En 1991, muchos de los edificios de Centralia fueron demolidos y se cerró la carretera principal. Una década después, solo quedaban 21 habitantes que se negaban a abandonar sus hogares. Y hoy, más de 50 años desde que comenzó el incendio, el carbón de Centralia sigue ardiendo. Y su fin no está cerca. Los expertos predicen que podría arder durante 250 años más. Algunas catástrofes de la ingeniería son el resultado del más mínimo error que tiene consecuencias que nadie podría haber previsto. Otras, sin embargo, son tan obvias que no puedes evitar preguntarte cómo pudieron suceder. Como esta historia en el norte de España sobre una estación de tren que acabó descarrilando. ¿Cómo podrían vecinos tan cercanos equivocarse tanto? Como descubrirían ingenieros españoles y franceses, cualquier decisión, por pequeña que sea, puede tener consecuencias desastrosas. Canfranc es un pequeño pueblo de montaña en el norte de España, cerca de la frontera con Francia, donde se encuentra una de las estaciones de tren más grandes de Europa. Canfranc es un lugar extremadamente remoto. Está a cientos de kilómetros de la ciudad principal más cercana. Era un pueblo de 500 habitantes. Sería el último sitio donde se te ocurriría construir una estación tan importante. Y aún así, en 1928, empezaron a llegar y salir trenes de esta construcción gigantesca. Laura Roldán es una guía turística local. La estación mide 241 metros de largo. Tiene 150 puertas y 365 ventanas en total.
Es un edificio grande. ¿Y por qué tomarse tantas molestias? Los Pirineos separan España de Francia, pero ambos países querían abrir una ruta comercial. ¿Y qué mejor solución para transportar mercancías que el tren? Ramón Campo, un periodista e historiador local, explica la importancia de esta vía férrea. La estación de Canfranc fue construida aquí porque está en medio de los Pirineos. Es la ruta más corta entre Madrid y París. Francia y España ya estaban conectadas por dos vías férreas, pero rodeaban los Pirineos. Para reducir el tiempo de viaje entre las capitales de la nación, una nueva y ambiciosa línea atravesaría directamente las montañas. El proyecto incluía la construcción de decenas de puentes nuevos y la perforación de túneles que atravesaran las montañas. Solo la construcción de la vía fue una hazaña épica de ingeniería y exigió un intercambio igualmente épico. Los equipos españoles y franceses tardaron 5 años en construir la estación de Canfranc. La ceremonia de inauguración en 1928 fue un gran acontecimiento al que acudieron tanto el rey español Alfonso XIII como el presidente francés Gastón. Los visitantes admiraron la espectacular nueva estación. El edificio de la estación de Canfranc era el segundo más grande de Europa después del de Leipzig en Alemania. Había oficinas de aduanas y controles de pasajeros. En la segunda y tercera planta había 40 apartamentos para los empleados. Poco después de su apertura, la estación rebosaba vida. El gigantesco eslabón de transporte fue apodado el Titanic de las montañas. Cada día llegaban aquí 7 u 8 trenes de Francia. Había muchos pasajeros, gente que trabajaba en los trenes, los bares y en el hotel. Había mucho movimiento, desde las 6 de la mañana hasta por la noche. En sus días de gloria, mucha gente venía aquí a coger trenes. Pero en los años 30, solo unos años después de la llegada de los primeros trenes, sus días de gloria habían acabado. Hoy, la estación está abandonada. Estamos dentro de la estación. Ahora mismo está vacía. En ese lado estaba el hotel, pero ahora no hay nada. A pesar de su éxito inicial, Canfranc estaba condenada desde el inicio. ¿Qué podría haber causado la caída en desgracia de esta estación tan grandiosa? El problema era un asunto de ingeniería simple pero fundamental. Los trenes españoles y franceses no podían rodar por las vías del otro país. Ahora estamos en el lado español y las vías son diferentes a las vías francesas. Aquí miden 1,67 metros. Este es el lado de las vías francesas y mide 1,43. Las vías españolas son casi 25 centímetros más anchas que las francesas, lo que imposibilita que los trenes crucen de un país al otro. Hoy las naciones colaboran para estandarizar todo tipo de cosas, trenes, aviones, automóviles, pero hace 100 años ese no era el caso. Sin un sistema estandarizado, cada país y cada región elegía la medida que mejor se adaptaba a sus posibilidades. Las vías más estrechas son más baratas y fáciles de construir, al igual que los trenes. Pero las más anchas, aunque sean más caras, pueden transportar más peso y una locomotora más pesada o más grande equivale a más potencia y más velocidad. Así que los españoles optaron por una medida más ancha. Pero cuenta la leyenda que la potencia no era el único motivo tras la diferencia de anchura en las vías. En España, la medida de las vías era diferente a la de Europa, porque les daba miedo que les invadieran, como en el siglo XIX, cuando los franceses invadieron España.
En febrero de 1808, Napoleón traicionó a su aliado, el rey Carlos IV, e invadió España. Los franceses se quedaron 5 años y dejaron un mal sabor de boca a los españoles. Ya fuera por la paranoia de la invasión o por simple pragmatismo, la decisión sobre el ancho de las vías españolas creó un gran problema en Canfranc. Un problema que era demasiado para cualquiera, incluidos los pasajeros. Los pasajeros llegaban a este lado y tenían que cambiarse al otro tren del otro lado de la estación. Estaba el tren español y el francés. Si yo fuera un pasajero francés, bajaría del tren y tendría que ir al lado español. Así que pasaría por el vestíbulo y luego tendría que comprar el billete aquí. Esa es la taquilla. Y después tendría que pasar al lado español para esperar al tren español. Sí. Y ya estamos en España. Cambiar de tren es un incordio. Todos preferimos un trayecto directo en lugar de hacer escala. Pero no solo afectaba a los pasajeros, todos los productos que cruzaban a Francia tenían que cambiar de trenes. Si el tiempo y esfuerzo necesarios para cambiar de trenes no fuera suficiente para acabar con Canfranc, había otro problema fundamental entre los dos ferrocarriles: la potencia. Desde aquí se ven los postes del tendido eléctrico. Los trenes franceses tenían electricidad y en España se usaron trenes de vapor hasta 1970. Las vías férreas de Francia y España no podrían haber sido más incompatibles. Diferentes medidas y diferentes potencias. Muchos aspectos hicieron que Canfranc fuera un enlace de transporte muy poco popular y rápidamente perdió el favor de comerciantes y viajeros. La línea siguió funcionando con tan solo 50 pasajeros al día hasta 1970, cuando se produjo un desastre que nos explica el ingeniero Antonio Roche. En 1970 se produjo un accidente en el lado francés y uno de los puentes de la línea se derrumbó. Desde entonces se cortó la línea y eso causó un rápido declive. La decisión de no reparar el puente fue el golpe de gracia para Canfranc. En 2010 empezaron a viajar trenes de alta velocidad entre España y Francia usando una medida estandarizada. Pero estas líneas no pasan cerca de Canfranc. Independientemente de lo que nos depare el futuro, Canfranc siempre será un recordatorio de que un sistema estandarizado es una parte esencial de un mundo unido. Al seguir ampliando los límites de la ingeniería, algunos proyectos serán éxitos y otros fracasos. Mientras los ingenieros sigan usando su ingenio, cualquier problema tendrá solución.